Amy era una joven estadounidense que tenía varios hermanos. Sus padres y sus hermanos todos tenían un color azul intenso en los ojos y, sin embargo, ella tenía los ojos oscuros, castaños oscuros, y esto le hacía sufrir un poco. Se sentía diferente, era distinta al resto de su familia. Además, todos reconocemos que el azul intenso en el mar, en el cielo y en los ojos, son especialmente hermosos. Así que Amy solía rezar, era una jovencita de fe, y escuchó a su madre que le decía: Dios siempre escucha nuestras oraciones. Así que una noche se puso en oración: Señor, te doy gracias por el azul del cielo y por el azul del mar, te doy gracias por la vida y por mi familia, y te quiero pedir que mañana, cuando me despierte, mis ojos sean azules como el cielo. Y así se fue a la cama y al despertar salió corriendo hacia el espejo y abrió los ojos y eran castaños oscuros. Bueno, continuó la vida y esta jovencita acabó ingresando en una congregación religiosa misionera y la enviaron a la India. Y en la India se encontró con una circunstancia terrible, que era todo el tema del tráfico de niños, que además ahora se ha puesto un poco en el candelero al hilo de una película que esperemos que pronto llegue a España y podamos ver, Sonido de Libertad. Y a ella, cuando descubrió esta realidad, pidió permiso en su congregación para hacer algo ante este tráfico de niños que secuestraban para luego venderlos. Para entrar en ese tráfico, en ese círculo, era imposible hacerlo siendo extranjero. Así que ella tiñó sus cabellos y también con distintos ungüentos oscureció el tono de su piel, se vistió al estilo indio y pudo entrar en ese circuito y comenzar a liberar a niños. Y una tarde, una hermana de comunidad le dijo: «Qué suerte has tenido de ser la única en tu familia que tienes los ojos oscuros, porque de otra manera nunca hubieras podido realizar esta misión». Tener los ojos castaños oscuros no es cizaña, lo digo para tranquilidad del personal. Pero muchas veces en nuestras vidas vemos circunstancias, realidades que sí lo son, realidades negativas, perniciosas, pero debemos tener confianza en que el Señor, a su tiempo, pondrá cada cosa en su lugar y que a nosotros nos da la oportunidad de tomar todo como circunstancia para crecer, para bien. El propio Santo Tomás de Aquino habla de cómo el Señor permite el mal. Hemos escuchado en la parábola: no es Dios el que siembra la cizaña, es un enemigo. Pero es cierto que el Señor lo permite. Esto muchas veces nos impacta y nos hace cuestionarnos, ¿no? Santo Tomás pone un ejemplo que es bastante impactante. Él dice: Dios permite la crueldad de los tiranos para que se ponga en juego la magnanimidad de los mártires. ¿Cómo hubiéramos visto la increíble capacidad del ser humano guiado por el Espíritu Santo, por ejemplo, en San Maximiliano Kolbe, mártir de la caridad en el campo de concentración de Auschwitz, si no hubiera sido porque una terrible crueldad era llevada a cabo por aquel régimen tan terrible, ¿verdad? Y esa injusticia y esa crueldad por la que condenaban a
a la esclavitud prácticamente y a la muerte a seres inocentes, tomado por un hombre de Dios, fue ocasión de manifestar la victoria de la caridad en medio de una cizaña terrible. La parábola que hoy hemos escuchado, la parábola del trigo y la cizaña, nos recuerda cuestiones fundamentales para nuestra vida. Yo veía al menos 5. La bondad de la creación, que ha salido de las manos de Dios y ha sido sembrada por Él mismo, lo cual nos hace vivir en una confianza muy grande, en una acción de gracias muy grande. La conciencia de que nos podemos despistar en la Escritura cuando aparece el término sueño, el dormir. El dormir hace referencia también a una situación espiritual de falta de tensión de amor, de falta de tensión de búsqueda de la voluntad de Dios. Mientras duermen las vírgenes necias, pierden la oportunidad del encuentro con el esposo. Mientras Jesús batalla en Getsemaní, los discípulos preferidos duermen. Y mientras duermen los servidores del campo, es cuando se siembra la cizaña. Cuando falta tensión de amor, cuando falta tensión espiritual, cuando falta el estar atentos, el tener prudencia, el ser astutos para no dejarnos vencer por el enemigo y que siembre en nosotros. Pero una vez que se ha sembrado, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Y Dios ha obrado muchísimas veces, miles de veces, la transformación de la cizaña en trigo. Esto para nosotros es imposible, pero nada imposible para Dios. ¿Cuántos testimonios, empezando por el buen ladrón y terminando en nuestros días con tantos conversos que han practicado obras de iniquidad? Ayer mismo escuchaba un testimonio de un médico abortista que, al comprobar lo que existía en el seno materno, no solo se convierte y pide perdón por sus pecados, sino que se transforma en un defensor de la vida, ¿no? Qué fácil y cuántas veces pensamos: esta persona, este hombre, esta mujer, este grupo, estas actitudes, lo mejor es acabar con ellos. No es el estilo de Dios. El estilo de Dios es una paciencia y una misericordia infinitas. Y también una justicia infinita. Al final, lo que se siembra, eso se cosecha. Al final, Dios pone cada cosa en su sitio. Por eso, ni en el tiempo ni en la eternidad da lo mismo sembrar evangelio, sembrar entrega, sembrar fe, sembrar verdad, que sembrar mentira, que sembrar odio, que sembrar división. Hoy la Iglesia celebra la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Los que sois abuelos tenéis claro que lo sois, ¿verdad? Los que sois mayores no está tan claro quién es mayor, ¿verdad? Si aquí preguntara, recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, estando en la residencia de ancianos con 95 años, preguntarle: oye, abuelita, ¿tú por qué no vas a esta actividad? Y dice: no, eso es para los mayores, Eso es para los mayores. Bueno, el Papa instituyó hace 3 años esta jornada en el domingo más próximo a la celebración de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, abuelos del Señor. Y en este mensaje, que os lo recomiendo, una carta breve pero muy hermosa, habla de la alianza entre generaciones. El Papa señala que esta jornada de los mayores y abuelos se celebra muy próxima a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar dentro de 2 semanas. Y el Papa promueve que haya una alianza entre generaciones, que los jóvenes se acerquen
a nuestros mayores para recibir la herencia de la sabiduría, la herencia de la tradición, de la vida probada, de la fe mantenida y conservada muchas veces en circunstancias muy difíciles, y que los jóvenes puedan suponer una ocasión de ánimo, de esperanza para nuestros mayores cuando las fuerzas y el vigor decae, ver que lo que han sembrado en sus vidas es recogido por las nuevas generaciones. Y pide el Santo Padre que los mayores recen por esta Jornada Mundial de la Juventud y que los jóvenes se acerquen a recibir de nuestros mayores el legado de la vida, el legado de la fe, el legado de la tradición. Esa sabiduría que escuchábamos en la primera lectura del libro de la sabiduría, donde Dios es sabio, es paciente, es misericordioso, incluso en el pecado da lugar al arrepentimiento. Todo esto lo podemos vivir en el Espíritu, decía San Pablo en la segunda lectura, en la carta a los Romanos. Es el Espíritu el que nos enseña a vivir con paciencia y con confianza las adversidades, la cizaña en nuestra vida. Es el Espíritu el que nos enseña a vivir toda circunstancia para bien de los que creen y aman a Dios. Es el Espíritu el que nos enseña cuándo hay que combatir a muerte y cuándo hay que soportar los defectos ajenos y los propios, esperando que el Señor pueda purificar y transformar, como ha hecho tantas veces, y aprovechar las circunstancias que muchas veces nos parecen adversas, como por ejemplo los ojos oscuros de Amy, para que se pueda dar la misión soñada por Dios y querida por Dios, y forjar en la paciencia, en la confianza y en la esperanza la santificación, que es lo que quiere el Señor obrar en nosotros, para que demos frutos de vida eterna, frutos que permanezcan, frutos en abundancia. En esta confianza invocamos a María, nuestra Madre Santísima, la mujer de fe, que acoge la palabra y deja que se siembre y que dé mucho fruto, que nos enseña a combatir al que siembra la cizaña, a estar despiertos y, en todo caso, a permanecer al pie de la cruz, confiando en que todo colabora al bien de los que aman y sirven al Señor. Le pedimos esta gracia unos por otros en esta Eucaristía. Que así sea.